Accidentes de tránsito. 7 de la mañana con 26 minutos vamos a cambiar el tipo de información y justamente nos toca pues ya conversar con nuestro primer invitado de esta mañana. Estamos acompañados del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien ha tenido pues prácticamente 2 semanas de muchísima actividad, porque el Perú pues, fue organizador y el encargado de solicitar y ser el facilitador de más de 194 economías para que se sienten y busquen una solución o digamos puntos y acuerdos que se vayan a tratar en el próximo año en París, la COP20. ¿Cómo está, ministro? Buenos Hola días. Jennifer, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes de TV Perú. En principio imagino que ustedes deben estar de alguna manera muy deseosos y también muy satisfechos con el trabajo que se ha cumplido en la COP20. Sí, muy satisfechos porque yo he venido muchas veces a tu programa y para la COP20 el Perú se planteó 3 grandes metas, la meta del organizador, la meta de la presidencia de la COP y la meta del país. Y en cada una de las 3 hemos cumplido plenamente lo que planteamos, lo que ofrecimos, y esa es una medida de éxito, que es una medida de éxito objetiva. Desde un punto de vista de organización ha sido impecable el trabajo multisectorial y la manera como 14.000 visitantes del exterior, más todos los participantes del Perú, se han podido desenvolver en una ciudad que, como dijo el presidente de la República, no tuvo que declararse feriado, y eso es bueno porque el mundo se integró a la ciudad y la ciudad al mundo de una manera en donde las actividades siguieron y obviamente el problema del tráfico, porque el problema del tráfico lo vivimos todos, habrá que ir solucionándolo, pero fue lo único que tuvo dificultades, pero por lo demás, seguridad, salud, hospedaje, servicios, funcionó bien. El reto y el rol de la presidencia para facilitar un proceso que llevó a la conclusión con el llamado de Lima a la acción climática, que es un muy buen documento, que siempre puede recibir críticas, siempre uno puede tener posiciones más idealistas, eso es natural en este tipo de debate, pero que refleja lo que es la lógica del multilateralismo. 194 países de pie aplaudiendo, aclamando la satisfacción del llamado de Lima para la acción climática, es una evidencia del éxito, pero ese aplauso no solamente tenía que ver con el ya queremos cerrar, estamos cansados y nos queremos ir, sino es un anuncio de que dejamos muy bien encaminado el proceso a París. Y lo tercero, el rol del país, porque el Perú también tiene demandas, expectativas, que se han visto bien reflejadas tanto en el documento por el tema del balance y el reconocimiento a la adaptación, que es un tema del cual podemos hablar luego, pero también por medidas internas que tienen que ver con la creación del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que tienen que ver con convenios que hemos suscrito con distintos países, que tienen que ver con políticas, que tienen que ver con la materia forestal. Y justamente, ministro, en ese sentido, dentro de los convenios y las cosas que se ha conseguido, básicamente ya para nuestro país se resaltan el hecho de que, por ejemplo, el memorándum de entendimiento y cooperación con el Japón para el tema de la conservación de bosques, este hecho de el BIT, ¿no?, que se habría conseguido pues también un aporte para la construcción de la línea número 2, el hecho de que también se hayan conseguido de alguna manera créditos para el Parque Nacional de Cordillera Azul, son hechos puntuales que de alguna manera también se han conseguido a propósito de la COP20. Son hechos puntuales, pero que además se complementan con el gran nivel de conciencia que se ha visto incrementada con ocasión de la COP. Mucha gente, con ocasión de las encuestas, y se suele utilizar eso de manera crítica, yo lo utilizo de manera positiva, decía más del 80% o 90%, no recuerdo, no sabe qué es la COP. Y yo ahí tengo 2 comentarios. El 100% de la gente sabe qué es el cambio climático, que es lo que la gente tiene que saber, y hoy día un gran porcentaje de la gente sabe frente al cambio climático qué hacer. La COP es una conferencia, la COP es un mecanismo, es una herramienta pero el punto y el objetivo central es el cambio climático, sus consecuencias y las acciones que todos tenemos que asumir. Con espacios como Voces por el Clima, que tuvo a 90.000 personas y que fue una gran decisión del gobierno peruano, porque como te dije en más de una oportunidad, el recinto de la COP20 para los 194 estados en un recinto cerrado, solo por acreditación, pero Voces por el Clima lo hicimos como un recinto abierto, al costado en el Jockey Club, llegaron 90.000 personas, de los cuales 140 centros educativos, eran niños, muchos de ellos, y por lo tanto son con ellos con los que se multiplica el conocimiento, que era uno de los objetivos que también planteamos, dejar un legado. Y ese legado es fundamentalmente un legado de información, de conciencia, de ambición y de acción. Y creo que con Voces por el Clima se ha generado ese legado que es lo que todos buscamos. Y justamente hasta el día de hoy ya se pueden leer pues en distintos medios de comunicación, incluso columnas especializadas en el tema, diversos aspectos que están como que evaluando la realización de la COP20, y uno de los puntos más resaltantes era justamente eso, ¿no? Ese empuje que salió de una agenda climática interna y la cantidad pues de eventos paralelos que se realizaron, e incluso la participación de los grupos disminuidos minoritarios
usuarios de comunidades indígenas amazónicas que nunca habían tenido una voz pues en este tipo de eventos. Así es, la COP20 Lima va a ser reconocida y justo en el diario El Tiempo, Manuel Rodríguez Becerra y también la escuela de Kennedy de Harvard, que ha escrito un artículo muy bien balanceado, también el World Resources Institute, el Instituto para los Recursos Mundiales de Washington, el diario The Guardian británico, que hacen balances muy objetivos de los resultados positivos de la COP. Todos reconocen que una de las cosas también que logradas es que por primera vez en una COP, en un espacio que fue el Día de Acción Climática, se juntaron a todas las voces y fue interesante tener ahí al presidente de la República del Perú, al secretario general de Naciones Unidas, ahí participó Al Gore, participó el señor Alberto Pizango de AIDESEP, participaron representantes de gobiernos subnacionales, participaron un conjunto de distintas personalidades y personas de distintos espacios, no solo estatales sino no estatales, con lo cual el Perú ha dejado el modelo de lo que deben constituir las COPs en el futuro, espacios no solamente donde los estados negocien, obviamente que tendrá que seguir siendo así, pero que actores no estatales también, al punto que al cierre de la COP, después ya del martillazo final, hubo una conferencia de prensa con el canciller de Francia, Laurent Fabius, en donde se puso de manifiesto la declaración de Lima-París para la acción climática, porque París va a tomar este modelo. Y eso fue algo muy destacado. Y una cosa que también fue muy destacado, que está vinculado a tu pregunta, es que se desarrolló con el apoyo de Noruega y del gobierno de los Estados Unidos un pabellón indígena dentro de la sede de la COP y un pabellón indígena que se le llamó la Maloca Indígena en Voces por el Clima. Y es bien interesante ver que AIDESEP ayer se siente reflejado en el acuerdo de Lima, el llamado Lima por la acción climática, con lo cual queda claro que a través del diálogo es posible lograr puntos de encuentro, como que efectivamente se ha logrado en este caso específico. Además, se aprobó el programa de Lima sobre género, que es un avance significativo en temas de involucramiento, en especial de la mujer, que tiene un rol por su alto nivel de vulnerabilidad, pero también por su gran capacidad de adaptación. Entonces, son un conjunto de logros que no solamente están expresados en el llamado de Lima a la acción climática, que a su vez tiene, por primera vez en esta negociación encaminada hacia París, los elementos del texto a ser negociado. Es decir, la próxima reunión de negociación, que es en Ginebra el 8 y 9 de febrero, ya no se harán con las manos vacías, se harán con este texto de Lima que contiene los elementos a ser negociados. Todavía tienen opciones, cosa que es natural, en este proceso de negociación se pasa de opciones a un consenso final, pero es un avance que nosotros habíamos prometido y lo logramos. Y justamente, ¿qué puntos son los más resaltantes de este llamado de Lima por la acción climática? Yo creo que hay que destacar 5 te destacaría. El primero es que se consolida en el texto del llamado de Lima el concepto de la diferenciación. Hay que tener en cuenta, Jennifer, que en este debate climático la gran discusión es si los países desarrollados nos causaron el problema, ¿por qué ellos no asumen la mayor responsabilidad? Los países desarrollados dicen, es cierto, nosotros fuimos, pero hoy día hay países que están emitiendo más que nosotros. Y que están en vías de desarrollo. Que son los emergentes, ¿no? O sea, estas economías que están casi muy cerca de los niveles de desarrollo. Entonces, el concepto de diferenciación es deseado por unos, negado por otros, o en todo caso interpretado de distinta manera. Y ese es uno de los puntos en los cuales no se lograban poner de acuerdo. No se lograba consignar, y al no consignar esto en un texto, entonces se dificultaba el camino a París porque se estaba trasladando la responsabilidad de esta definición al Acuerdo de París. El parágrafo 3 del llamado Lima tiene esto muy claramente establecido. Un segundo punto es, el próximo año hay una obligación de todos los países de poner sobre la mesa sus programas nacionales de mitigación y adaptación. Y eso se llaman las contribuciones nacionales. Y esa es una obligación que los países desarrollados tienen que hacer hasta marzo, y los que no puedan hasta marzo en vías de desarrollo lo pueden hacer hasta junio. Pero nosotros, los 194 países lo vamos a tener que hacer, nosotros también. Y ahí implica el modelo económico ahí, eso ya es un poco tu oferta al mundo de cómo vas a mitigar. Para que eso funcionase, en el Perú tenía que aprobarse un poco cuál iba a ser el contenido, la línea base que iba a estar contenida en estas contribuciones nacionales, cómo se iban a establecer metas, etcétera. Eso es lo que se llama la información. Eso se aprobó en el llamado de Lima. Pero a su vez, Jennifer, había un gran debate sobre si solamente las contribuciones nacionales iban a ser de mitigación, es decir, cómo cortar gases, o también de adaptación, cómo convierto mi economía resiliente a las consecuencias del cambio climático. Eso es lo que se llamaba el alcance o scope. Finalmente, en el llamado de Lima se reconoció. En finanzas, además que el Perú tenía la meta que en el Perú se alcance un monto superior a los 10.000 millones de dólares del Fondo Verde del Clima, y se llegó a 10.200 millones. También se aprobaron 9 decisiones sobre el tema de finanzas climáticas, entre las cuales está todo el tema de financiamiento a largo plazo,
el tema del Fondo Verde del Clima y sus orientaciones, el Fondo Ambiental Mundial, y se logró que el Fondo de Adaptación que ya existe canalice 65 millones de dólares para poder tener el próximo año aire hasta que se tomen decisiones posteriores gracias al apoyo de Alemania. Aquí vale la pena a los televidentes que tengan interés en leer estos textos decirles. La COP tiene una decisión que tiene como nombre el llamado de Lima a la acción climática, es un documento de 5 páginas, es el texto central, tiene un anexo que son los elementos a ser negociados en el camino hacia París. Es lo que se va a ver recientemente el 8 en Ginebra, año, en febrero, y tiene un conjunto de decisiones que vienen de los órganos subsidiarios y que también se aprobaron en plenaria, es decir, forman parte de la decisión final. De ahí es donde viene el programa de género, de ahí es donde vienen temas vinculados a red, que es el rol de los bosques, de ahí es donde vienen cuestiones vinculadas a financiamiento a largo plazo y un conjunto de otras, una política que fue propuesta por Polonia con el apoyo de Perú y también República Dominicana sobre educación, una decisión que incorpora por primera vez, y por eso la Organización Mundial para la Salud ha felicitado al Perú, porque por primera vez se recoge el concepto de la salud. Imagínate que en 19 COPs el tema de salud estaba divorciado. En Cancún... Ajeno al tema. Sí, en Cancún la OMS logró una decisión por fuera. Hicieron un evento y sacaron la decisión una declaración de la OMS sobre salud y cambio climático. Ahora se incorpora la importancia del tema salud en el debate climático. Entonces, en todo sentido, en todas estas decisiones aprobadas en plenaria también se obtienen buenos resultados. Claro, en definitiva, este no es un texto definitorio ni tampoco la COP que va a permitir cambiarle el chip a tantas economías y empezando con los ciudadanos y autoridades, pero digamos que se están sentando puntos de los cuales van a seguirse trabajando. Claro, porque ten en cuenta que estamos en este camino que se llama la plataforma de Durban, pero la decisión final es en París, pero lo hemos dejado también encaminado que yo estoy seguro que con todas sus complejidades, porque seguirá siendo difícil, se logrará un acuerdo. Pero sé que tenemos poco tiempo, pero por otro lado sí vale la pena felicitar a la Policía Nacional del Perú, que ha hecho un trabajo excelente, un trabajo impecable, que yo creo que va a ser la semilla de lo que va a ser el relacionamiento con los ciudadanos y la mejora de esta relación, porque definitivamente han habido dificultades en el pasado. Pero lo que ha hecho la Policía Nacional del Perú, protegiendo a la ciudad. Y no se ha sentido incluso en las autoridades, eso se ha resaltado. Y también, salud también con planes y programas de alerta, no hubo ningún incidente vinculado a la salud. Mincetur, que ha tenido a través de PROMPERÚ y directamente todo el tema de la proyección de imagen del Perú, y la Cancillería del Perú, porque los equipos de negociación están conformados por un equipo del Ministerio del Ambiente, un equipo de la Cancillería del Perú trabajando de la mano. Ha sido un trabajo multisectorial, muy eficiente, muy efectivo, que nos llena de orgullo y que ha permitido que el Perú, más de 14 días, Jennifer, porque el 25 de noviembre o 24, que era un lunes, ya se habían iniciado las reuniones precesionales, ya estaban acá gran parte de los delegados, hemos tenido 3 semanas, y claro, se alargó un día más, pero eso es previsible. Obviamente todo eso, el día extra ya estaba contratado porque no hay COP, desde Copenhague por lo menos, que no se haya ido un día más, es natural porque es muy complejo. Y a eso hay que sumarle que hay unas ganancias aproximadas para nuestro país de $1.000 millones. Y también, incluso para terminar, yo sé que usted no lo va a decir, pero usted ha personificado el espíritu de Lima, así lo ha dicho la señora Cristina Figueres, que es la secretaria ejecutiva, por el buen talante, el ánimo e incluso el tema de cómo poder tener usted tanta resistencia para participar de prácticamente todos los eventos de la COP20. Así que felicitaciones por eso. Muchas gracias, Jenny. Muy bien, muchas gracias, ministro. En cualquier momento pues estamos nuevamente juntos conversando en relación al trabajo que se realiza en el portafolio. Y una feliz Navidad para todos, y yo creo que con ocasión de lo que hemos hecho en materia ambiental, con ocasión de lo que hemos hecho con la COP, donde siempre hay críticas y seguirán diciendo que nos vimos debilitados, yo creo que el mayor reflejo de un ministerio que es sólido es haber tenido la capacidad de organizar, obviamente con todo el gobierno, la conferencia internacional más grande del mundo, del Perú en su historia, la más relevante del mundo, haberlo hecho bien y haber obtenido el reconocimiento de 194 estados. Podrán insistir con las medidas, podrán intentar seguir con las críticas, pero nosotros celebramos el éxito y estamos seguros que hasta las personas que critican celebrarán con el Perú el éxito que alcanzó. Muy bien, muchas gracias, ministro. Ahora sí, vámonos con información.